Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema. Bueno, un momento crucial para cualquier aplicación web, el despliegue. Ese paso de tener el código funcionando en nuestro ordenador a que, de repente, esté ahí fuera, disponible para todo el mundo. Tenemos un material súper interesante especialmente para el alumnado de segundo de DAO. Efectivamente, porque, a ver, por muy bueno que sea el código, si no llega al usuario final, pues como si nada. El despliegue es, digamos, ese puente fundamental entre el desarrollo puro y duro y el valor real que aporta la aplicación. Y es un mundo, ¿eh?, con sus propios retos y estrategias. Y para entenderlo mejor hoy, vamos a usar una idea, una analogía. Pensemos que nuestra aplicación web es como un producto. Ajá, Y el despliegue es toda la cadena de suministro, toda esa logística que necesitamos para llevar el producto desde nuestra fábrica, que sería el entorno local, hasta el cliente final que está en Internet. me gusta esa analogía. Es muy visual. Y como en cualquier cadena de suministro, pues hay diferentes formas de hacer las cosas, ¿no? Tienes desde la entrega directa, casi gratis, para productos más sencillos. Como mandar una carta. Exacto. Hasta centros de distribución súper complejos para manejar grandes volúmenes o requisitos muy específicos. Nuestra misión hoy es explorar un poco este mapa de opciones, entender no solo el qué hacemos, sino sobre todo el porqué de cada herramienta o técnica. Genial. Pues venga, empecemos por lo más directo, lo más sencillo. Imagina que tenemos una web estática simple. HTML, CSS, JavaScript puro. O quizás una single page application, ya compilada, lista para servir. ¿Cómo la ponemos online rápido y a poder ser sin gastar un euro? Sería el equivalente a ese paquete pequeño que decíamos. Pues ahí es donde entran en juego las plataformas de lo que llaman Zero Cost Hosting. Son servicios que se especializan en alojar justo eso, contenido estático, y suelen tener planes gratuitos muy generosos. Son ideales para portafolios, páginas de proyectos personales, documentación, prototipos. La entrega gratuita de nuestra cadena logística. Tal cual, es eso. Y aquí hay un concepto clave que es la automatización, ¿verdad? Lo del Continuous Deployment o CD. Fundamental. A ver, esto significa básicamente que conectamos nuestro repositorio de código, por ejemplo en GitHub, con una de estas plataformas. Y cada vez que actualizamos la rama principal, la plataforma lo detecta, reconstruye la web si hace falta y la despliega automáticamente. Es como tener la logística de última milla totalmente robotizada. Justo. Te olvidas de subir archivos manualmente. Haces push a Git y magia. ¡Pum! La web se actualiza sola. Y el ejemplo más clásico aquí, integrado en GitHub, es GitHub Pages. Exacto. Para empezar es increíblemente fácil. Creas tu repositorio, subes tus archivos, HTML, CSS, JS, vas a la configuración del repo, buscas la sección Pages, seleccionas la rama, normalmente main, y la carpeta donde está la web, que suele ser la raíz o a veces docs, y ya está. Y te da una URL tipo usuario.github.io proyecto. Eso es. Ideal para una web personal o la documentación de un proyecto open source, por ejemplo. Sencillo y efectivo. Pero GitHub Pages no es solo servir archivos tal cual. Se puede integrar con GitHub Actions para hacer cosillas antes de que se publique, ¿no? Como un preprocesado. ¿Correcto? Ahí la logística se vuelve un poco más sofisticada. Puedes definir un workflow en un archivo YAML dentro de tu repositorio. Y esa action puede hacer tareas antes de que Pages publique el sitio. Por ejemplo, compilar SAS a CSS o minificar el JavaScript. O, como leí en las notas, incluso modificar un archivo como el index.html para añadir información del build, como la fecha o el identificador del commit. Sí. Usando acciones ya hechas y el GitHub Token que te da GitHub, puedes automatizar bastantes cosas. Añades un paso extra de preparación del paquete antes del envío final. Vale, eso ya le da una vuelta de tuerca interesante a GitHub Pages. Pero, ¿y si necesitamos más control? O funcionalidades que Pages no tiene. Pienso en cosas como previsualizaciones de ramas antes de fusionar. Las fuentes mencionan mucho a Netlify como el siguiente paso. Netlify es como pasar del servicio postal a una empresa de mensajería súper moderna y especializada en este tipo de paquetes estáticos y lo que llaman Jamstack. Te da mucho más control sobre cómo se construye y se despliega tu sitio. ¿Más control? ¿Cómo? Pues puedes definir comandos de construcción específicos, variables de entorno, todo desde su interfaz web o, lo que es más potente, mediante un archivo de configuración netlify.toml que pones en tu repositorio.
es más configurable que GitHub Pages. He oído hablar maravillas de una función específica suya, las Deploy Previews. Dicen que cambian totalmente la forma de trabajar. ¿Es para tanto? Para mí sí, absolutamente. Es una de sus características estrella. Imagina, cada vez que abres una pull request en GitHub, Netlify automáticamente construye esa versión de tu código y la despliega en una URL temporal, única para esa PR. ¡Ostras! O sea que puedes ver exactamente cómo quedará el cambio. En un entorno real, Exacto. antes de darle al botón de Merge. Para trabajar en equipo, para revisar código, es transformador. Es como si la empresa de logística te mandara una foto del paquete ya entregado en la puerta del destinatario para que confirmes que todo está OK antes de cerrar el envío. ¡Buah! Eso sí que suena útil. Reduce errores, agiliza las revisiones. ¿Entendido? Y también leí algo de branch deploys, desplegar ramas específicas. Si puedes configurar Netlify para que ciertas ramas, además de la principal, tengan su propio subdominio fijo. Por ejemplo, develop misitio.netlify.app. Es genial para tener entornos de pruebas o staging siempre disponibles. Vale. Netlify suena muy potente para sitios estáticos. Pero a ver, ¿no añade también complejidad? Quiero decir, con su archivo netlify.toml, tantas opciones, ¿compensa siempre frente a la simplicidad de GitHub Pages? Es una buena pregunta. A ver, para un proyecto muy simple, personal, a lo mejor con GitHub Pages vas que chutas, pero en cuanto trabajas en equipo, necesitas builds un poco más complejos o quieres usar cosas como las Deploy Previews o incluso las Netlify Functions para meterle un poquito de backend sin servidor. Ah, cierto. Tienen funciones serverless. Exacto. Pues en esos casos la pequeña inversión en aprender cómo funciona Netlify y su configuración, yo creo que compensa, y con creces. Es la diferencia entre el correo básico y una mensajería especializada que te da seguimiento en tiempo real y más opciones. Y para los desarrolladores, mencionan una herramienta de línea de comandos, Netlify Dev. ¿Sirve para probar todo en local? Prácticamente sí. El comando netlify dev intenta replicar todo el entorno de Netlify, los builds, las variables de entorno, las funciones serverless, las redirecciones, en tu propia máquina. Es súper útil para probar los cambios antes de hacer push, y así reduces el ciclo de subo el código, espero a que se despliegue, miro si funciona, corrijo, vuelvo a subir. Vale, clarísimo. Bueno, hemos visto la logística express para estos paquetes estáticos. Pero seamos realistas, muchas aplicaciones web son más complejas. Usan PHP, Python, Java, Node.js en el backend, necesitan bases de datos, configuraciones específicas del servidor. Aquí la entrega directa ya no vale, ¿no? Exacto. Aquí nuestra analogía nos lleva a necesitar nuestro propio almacén, nuestro centro de distribución particular. Entramos en el terreno de la Infrastructure as a Service, o IaaS. Básicamente alquilamos la infraestructura, máquinas virtuales, redes a un proveedor cloud. Pero somos nosotros quienes instalamos, configuramos y gestionamos todo el software encima. El sistema operativo, el servidor web, la base de datos. Tenemos mucho más control. Y hoy en día, cuando hablamos de gestionar ese software, casi siempre acabamos hablando de Docker, ¿verdad? Ya poca gente instala Apache o Nginx directamente sobre la máquina virtual pelada. Es lo más común y, francamente, lo más recomendable. Docker nos permite empaquetar nuestra aplicación y todas sus dependencias, incluido el propio servidor web, en contenedores estandarizados. Imagina que nuestro almacén IaaS, en lugar de tener las cajas y los productos tirados por ahí, Usas contenedores de carga estándar, sellados y etiquetados. justo. Eso simplifica enormemente la instalación, la configuración, las actualizaciones. Y sobre todo, asegura que el entorno sea idéntico en desarrollo, en pruebas y en producción. Se acabaron los "en mi máquina funciona". Hablemos entonces de los servidores web clásicos, pero en este contexto gestionados con Docker. Nginx parece el rey ahora, pero Apache sigue teniendo su hueco. ¿Cuáles son las diferencias clave en su arquitectura, en cómo funcionan por dentro? La diferencia fundamental está en cómo manejan las conexiones de los usuarios. Apache, tradicionalmente, ha usado un modelo basado en procesos o hilos. Cada nueva conexión suele necesitar un proceso o hilo del servidor. Es muy modular, súper flexible, tiene un ecosistema de módulos gigantesco. El htaccess viene de ahí, ¿no? Exacto. La configuración por directorio con htaccess es muy típica de Apache, para bien y para mal. Nginx, en cambio, nació con una arquitectura diferente,
orientada a eventos, asíncrona. Un único proceso de Nginx puede manejar miles y miles de conexiones concurrentes de forma muy eficiente, consumiendo bastante menos memoria que Apache bajo alta carga. Es como comparar un taller artesanal muy versátil, que es Apache, con una línea de ensamblaje súper optimizada para producir en masa, que sería Nginx. Es una buena forma de verlo. Y esa eficiencia de Nginx es especialmente notable en dos tareas concretas. ¿Cuáles? Primero, servir archivos estáticos, imágenes, CSS, JS. Ahí es rapidísimo. Y segundo, actuar como proxy inverso y balanceador de carga, que es un tema crucial que veremos enseguida. Por eso, aunque Apache sigue siendo perfectamente válido, sobre todo si necesitas algún módulo muy específico o dependes mucho de .htaccess, Nginx se ha comido mucho terreno, especialmente en arquitecturas modernas con contenedores. sí, es la opción por defecto para muchas configuraciones nuevas, sobre todo cuando lo combinas con Docker. Vale, centrémonos un poco en Nginx dentro de Docker. ¿Cómo gestionamos su configuración? Sin entrar en cada directiva, pero conceptualmente. Pues la idea es que defines lo que Nginx llama server blocks. Son como los virtual host de Apache. En archivos de configuración, normalmente con extensión .conf, defines estos bloques. Dentro de cada bloque dices, para este dominio, server name, escuchan este puerto, listen, y sirve los archivos de esta carpeta, root. O para esta ruta específica, location, haz esto otro. Por ejemplo, pásaselo a una aplicación. Y lo clave con Docker es cómo le pasamos esa configuración al contenedor, ¿no? Exacto. Lo habitual es montar los archivos de configuración .conf y la carpeta con el contenido web como volúmenes desde tu máquina, el host, hacia dentro del contenedor. Así, la configuración vive fuera del contenedor. Es persistente y puedes editarla sin tener que reconstruir la imagen Docker. ¿Y si quiero probar la configuración antes de aplicarla o recargarla sin parar el servidor? Usas el comando docker exec para ejecutar cosas dentro del contenedor Nginx que ya está corriendo. Los comandos clave son nginx-t para verificar que la sintaxis de tus archivos de configuración es correcta. Esto es vital antes de recargar. Y luego nginx-s reload para que Nginx aplique los cambios de configuración en caliente, sin interrumpir el servicio. ¿Y los logs? Supongo que hay que redirigirlos para que Docker los pille. Sí, configuras Nginx para que escriba los logs de acceso y error en la salida estándar, stdo, y error estándar, stdr, en lugar de archivos. Así, Docker Logs te los muestra directamente. Entendido. Entonces, aunque Apache tiene su historia y su flexibilidad, para arquitecturas nuevas, sobre todo con Docker, Nginx parece llevar ventaja por rendimiento y sobre todo por su papel como proxy, ¿no? Es una tendencia muy clara. Su eficiencia con muchas conexiones y su diseño lo hacen ideal para ser la puerta de entrada a nuestras aplicaciones, como vamos a ver ahora. Exacto. Eso nos lleva al siguiente nivel de nuestra cadena de suministro digital. Cuando las aplicaciones se hacen más grandes o cuando empezamos a tener varias aplicaciones distintas que colaboran entre sí, hola, microservicios, necesitamos una forma más inteligente de gestionar el tráfico, la seguridad, la escalabilidad. Y aquí es donde entra el concepto de proxy inverso. Y Nginx vuelve a ser el protagonista. Totalmente. El proxy inverso es, en nuestra analogía, ese centro de distribución principal e inteligente. Es un servidor, y Nginx es fantástico para esto, que se coloca delante de todos nuestros servidores de aplicación reales, los que llamamos backends. Los usuarios de Internet solo se conectan al proxy. No ven lo que hay detrás. Nada. El proxy recibe la petición, decide a qué servidor backend enviarla, espera la respuesta y se la devuelve al usuario. Los backends quedan ocultos, protegidos en una red interna. ¿Y qué ventajas nos da montar este centro de distribución? Veo varias claves en las notas que preparamos. Son cruciales de verdad. Primero, seguridad. Como decíamos, oculta la topología de tu red interna y los servidores reales. El proxy es tu única cara visible a Internet. Segundo, centralización del SSL/TLS. El proxy maneja todo el cifrado HTTPS. Los certificados los instalas y gestionas solo en el proxy. Los backends pueden hablar entre sí y con el proxy por HTTP si están en una red segura, lo que simplifica mucho su configuración. Es como tener un único control de seguridad súper robusto en la entrada del centro. Y tercero, que me parece vital para crecer, balanceo de carga. Ahí está la clave de la escalabilidad.
El balanceo de carga es esencial si queremos manejar más tráfico del que una sola instancia de nuestra aplicación puede soportar, o si queremos que la aplicación siga funcionando aunque uno de los servidores falle. La alta disponibilidad. Exacto. El proxy inverso puede repartir las peticiones que le llegan entre múltiples copias idénticas de nuestra aplicación. Imagina que tenemos 3 contenedores Docker corriendo nuestra app. El proxy recibe una petición, la manda al contenedor 1. Llega otra, la manda al 2, otra al 3. La siguiente vuelve al 1, y así. Eso sería el algoritmo round robin, ¿no? El reparto equitativo. Sí, es el más simple y el que usa Nginx por defecto. Pero hay otros. Lo importante es que esto nos da 2 cosas. Escalabilidad horizontal, si necesitamos más capacidad, simplemente añadimos más contenedores y el proxy empieza a mandarles tráfico. Y alta disponibilidad. Si un contenedor se cae, el proxy lo detecta y deja de enviarle peticiones, mientras los otros siguen funcionando. Es como tener varias cadenas de montaje o muelles de carga en nuestro centro, y el encargado, el proxy, va dirigiendo el trabajo a los que están operativos y menos ocupados. ¿Y cómo se configura esto en Nginx? Las notas mencionan la directiva upstream. Conceptualmente es bastante sencillo. Primero, defines un bloque upstream al que le das un nombre, por ejemplo, mi app backend. Dentro de ese bloque, listas las direcciones IP y puertos de todas las instancias de tu aplicación backend. Server 10.0.0.1.8080, server 10.0.0.2.8080 y así. Vale, ¿defines el grupo de servidores? Exacto, y luego en la configuración del proxy, donde antes pondrías la dirección de un solo backend, ahora usas la directiva proxypass apuntando al nombre de ese grupo upstream, proxypass http mi app backend. Y ya está. Nginx se encarga de repartir las peticiones entre los servidores que has listado en el grupo upstream, usando el algoritmo que le digas, round robin por defecto. Y aquí es donde entra Docker Compose para hacerlo aún más fácil, ¿verdad? Con la opción Scale y el descubrimiento de servicios. Justo. Docker Compose te lo pone en bandeja. Defines tu servicio de aplicación backend en el archivo docker-compose.yml. Llámalo mi app, por ejemplo. Luego, al levantar los servicios, haces docker-compose app scale mi app igual a 3. Docker Compose crea 3 contenedores idénticos de tu aplicación. Y lo mágico. Lo mágico es que dentro de la red interna que crea Docker Compose, el nombre del servicio mi app actúa como un nombre DNS que resuelve a las IPs de todos los contenedores que están corriendo para ese servicio, automáticamente. Así que en la configuración de Nginx, que también corre como otro servicio en el mismo dockercompose.yml, puedes poner directamente upstream backend servers, server miapp.8080, suponiendo que tu app escucha en el puerto 8080 dentro del contenedor. No necesitas saber las IPs. Docker y Nginx se encargan del balanceo. Escalar la aplicación se convierte en cambiar el número en el scale y volver a lanzar Compose. Es potentísimo. Pero espera un momento. Si ahora todo el tráfico pasa sí o sí por el proxy Nginx, ¿no podría convertirse el propio proxy en un cuello de botella? Es una consideración muy válida, sobre todo si hablamos de escenarios con un volumen de tráfico realmente masivo. Nginx es increíblemente eficiente, pero claro, no es infinito. En esos casos extremos se pueden aplicar técnicas más avanzadas. ¿Cómo cuáles? Pues podrías escalar el propio proxy Nginx, o sea, tener varias instancias de Nginx también, quizá balanceadas a un nivel superior, con DNS o balanceadores de carga hardware o de JAWT. También se puede optimizar la configuración de Nginx al máximo, tuning de parámetros del sistema operativo del propio Nginx, o incluso usar soluciones de proxy aún más especializadas. Pero siendo sinceros, para la gran mayoría de aplicaciones web, una instancia de Nginx bien configurada y en una máquina decente puede manejar una cantidad de tráfico enorme. Entendido. Vale, hemos optimizado la distribución del tráfico. ¿Qué hay de optimizar el paquete que distribuimos? Sobre todo para aplicaciones que se compilan, como las hechas en Java, .NET, Go. Las notas hablaban de los Docker Multi-Stage Builds. ¿Por qué son tan importantes? Son fundamentales para crear imágenes Docker que sean eficientes y seguras. Piensa, por ejemplo, en una aplicación Java. Para compilar el código fuente necesitas el JDK completo, necesitas Maven o Gradle, un montón de dependencias de desarrollo. Si metes todo eso en tu imagen Docker final, esa imagen va a ser enorme. Ocupa mucho espacio y tarda en descargarse. Exacto. Y además contiene un montón de software, el compilador, las herramientas de build, que no necesitas para ejecutar la aplicación.
Solo necesitas el JRE, el Java Runtime Environment, que es mucho más ligero. Y tener software extra es tener más posibles agujeros de seguridad. Entonces, la idea es separar el proceso de construcción del entorno final de ejecución. Precisamente. Un Dockerfile multietapa te permite hacer eso. Defines varias secciones, from, en el mismo archivo Dockerfile. La primera etapa, que podemos llamar Builder, usando AS Builder. Parte de una imagen grande, por ejemplo, from Maven 3.8-JDK11 as Builder. En esta etapa haces toda la compilación, MVN Package. Vale, usas la imagen gorda para construir. Exacto. Y luego, defines una segunda etapa, o tercera, o las que hagan falta, que parte de una imagen base mínima, solo con lo estrictamente necesario para ejecutar. Por ejemplo, from OpenJDK 11-JRE Slim. Y aquí viene la magia. Usas la instrucción copy from igual a builder, ruta donde está el jar compilado, appmeapp.jar. Ah, copias solo el resultado de la compilación, el archivo .jar, desde la etapa builder a esta nueva etapa final, que es mucho más limpia. El final, que es muchísimo más pequeña, a veces órdenes de magnitud más pequeña, se descarga y arranca mucho más rápido. Y lo más importante, es más segura, porque solo contiene tu aplicación y el runtime mínimo indispensable. No hay compiladores, ni SDKs, ni dependencias de desarrollo rondando por ahí. Has separado perfectamente la fábrica, la etapa de build, del vehículo de entrega final, la etapa de runtime. Es una optimización básica y fundamental para cualquier aplicación compilada que vayas a meter en contenedores. Fantástico. Creo que hemos hecho un buen recorrido por esa cadena de suministro del despliegue, ¿eh? Empezamos con la entrega directa, casi gratuita, de sitios estáticos con GitHub Pages y Netlify, viendo las ventajas de la automatización con CI y las previsualizaciones de Netlify, ciencia. Sobre todo comparado con la arquitectura más clásica de Apache. Y llegamos al centro de distribución avanzado, usando Nginx como proxy inverso para gestionar la seguridad, ocultando backends, centralizando SSL y, sobre todo, el balanceo de carga, que es clave para escalar. Y vimos cómo Docker Compose nos ayuda enormemente con eso. Y finalmente vimos cómo optimizar el propio paquete que enviamos, usando los multi-stage builds de Docker para que nuestras imágenes sean más ligeras y seguras, especialmente para aplicaciones compiladas. Ha sido un viaje bastante completo, la verdad. Sí, el despliegue puede parecer un mundo aparte al principio, con tantas siglas y herramientas. Pero yo creo que si nos quedamos con las ideas clave, la diferencia entre estático y dinámico, la potencia que nos da Docker para empaquetar y gestionar, el rol central del proxy inverso para seguridad y escalabilidad, y la importancia de optimizar lo que desplegamos, podemos empezar a tomar decisiones más informadas. Claro, elegir la logística adecuada para cada producto web que creamos. No se trata de usarlo todo siempre, sino de entender las piezas y combinarlas según necesitemos. Exacto. No hay una solución única. Depende del proyecto, del equipo, de la escala. Pues esperamos que esta exploración haya servido para aclarar un poco el camino, para ver cómo esas ideas y ese código que funcionan en local pueden llegar finalmente al mundo real. Ahora, como siempre, la clave es probar, experimentar, ensuciarse las manos. Y quizás como reflexión final para quien los escucha, ¿cómo podrían las futuras herramientas de inteligencia artificial cambiar o simplificar aún más toda esta cadena logística del despliegue? ¿Veremos despliegos casi automágicos? Ahí lo dejo. Si te ha gustado, ya sabes, like y suscríbete para seguir codificando un montón. Nos vemos en el próximo Deploy.